Bienvenidos a nuestro podcast Rincones del Alma. Hoy tenemos a una invitada especial que es Maijo, que viene de Valencia, de Sagunto. Y nada, antes que nada, Maijo, queremos darte las gracias de verdad, de corazón, por aceptar estar aquí con nosotros. Un placer. Para los que no conozcáis a Maijo, Maijo es primero maestra, Sí, psicóloga, trabajadora social, a ver si no me dejo nada. Tienes un máster en terapia narrativa. Actualmente estás trabajando para el Departamento de la Unión Española Adventista. Lideras las áreas de infancia, de adolescencia, la familia. Promueves e inspiras iniciativas sobre educación white. Eso luego me lo explicas un poco, qué significa educación white. Produces contenidos para Hub Media, tienes un máster en mediación social, especialización en literatura infantil y juvenil, profesora de música con orientación en piano, doctorada en educación por la Universidad de Valencia. Ese es doctorando. Estoy vale, en ello. Estás en ello. Y luego, por lo que te hemos traído aquí, un máster en sexología. Ya. Dime, Maijo, o sea, yo estaba apuntando todo esto y le digo a Rebeca, mi mujer, Sí. ¿cuándo ha tenido tiempo para hacer todo esto? ¿Cómo lo ha hecho? O sea, no lo entiendo. Es mucho, ¿eh? Ya, no paro de estudiar. Ya, se nota. Además tienes dos hijas, ¿Dos perdón, hijas? y un marido, o sea, con Daniel, o sea, no sé cómo te da la vida para tantas cosas, pero para nosotros es un placer tenerte aquí, es de verdad. Y hoy vamos a tocar un tema interesante Sí. que es sobre la homosexualidad. Antes de entrar al tema, ¿nos explicas qué es la educación white? Vale. White, que la traducción es blanco. Ajá. Entonces, no es de educación blanca, Ya. es de Elena de White. Vale. Eso. Sí. Es todo lo que está inspirado por Dios en Elena de White sobre educación. Yo lo he cogido, absorbido a través de los años y estoy intentando actualizarlo, ¿sabes? Sí. Creo mucho en esa inspiración que el Señor hace a Elena de White, que todavía es como súper actual, contemporánea, pero hay que hacer esa actualización. Y es eso, es todos los principios de educación inspirados, traídos a una versión actualizada. Por eso yo le llamo educación white, porque sé que efectivamente lo primero es apertura y curiosidad. Ajá. Entonces, incluso hacia adentro de la comunidad adventista es algo que hemos como dejado de prestarle demasiada atención y está ahí y es un tesoro. Y yo haciendo el doctorado y con toda la carrera de educación o en estas áreas en el camino, con especialidades en cursos, en Montessori, en Waldorf, yo encontraba tantas cosas que yo ya había leído. Sí. Que digo, ¿qué nos ha pasado? Que hemos perdido toda esa luz. Entonces, de ahí viene. Qué bueno. Muchas gracias por la explicación. Entramos de lleno al tema y tengo que decirte que me ha costado muchísimo encontrar a alguien que nos hable de homosexualidad dentro de lo que me muevo en el contexto adventista, ¿no? Seguramente que hay mucha gente que podría, pero desde donde estoy yo me ha costado mucho, así que te agradecemos mucho el poder estar aquí. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué piensan los adventistas sobre la homosexualidad? Vale. Pues primero decir que me resulta curioso, ¿no? Que cuando estábamos antes de empezar el programa, me decías que no encontrabas esto que estás diciendo a alguien que hablase de este tema tan complicado. Y yo pensé, no es un tema complicado. Ya. Lo complicado es que nos apetezca hacerlo tal como lo plantea la Biblia. Exacto. Entonces, si la pregunta es ¿qué piensan los adventistas sobre la homosexualidad? La idea es decir que el adventismo es el pueblo de la palabra. O sea, hemos sido conocidos a través de los siglos por ser el pueblo de la palabra. Eso significa que hemos puesto como en valor la Biblia de una manera
como muy significativa y que nos ha distinguido de otros pueblos, de otras comunidades religiosas. Entonces, la palabra como principal guía, como principal orientación para todas las temáticas, como convencidos de que ahí está la verdad más cercana a la verdad más pura que es Cristo, que es Dios, ¿no? Entonces, a la hora de hablar de homosexualidad, hablamos de que básicamente la comunidad adventista entiende que la homosexualidad se aparta del diseño divino de sexualidad o de pareja, más bien, de pareja, incluso Sí. podríamos decir. Entonces, esa es la idea. O sea, ¿qué entienden los adventistas de la homosexualidad? Que la homosexualidad se aparta del diseño divino de Dios a la hora de crear la pareja, la sexualidad, incluso el amor entre pareja, ¿no? En una pareja. Del diseño original. Sí. 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 Y me gustaría, a mí, como digo que somos el pueblo de la palabra, yo creo que aquí es donde tendríamos que abrir y básicamente decir, vale, ¿y eso dónde? Vale, Génesis, por exacto. ejemplo. Génesis 1. Ujú. Decimos que se aparta del diseño divino. Podríamos hablar de diseño inteligente y es súper bonito y hay un montón de pistas científicas sobre esto, pero yendo a la palabra, básicamente Génesis 1, 27 ya nos lo deja claro. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer, ¿no? Y dice, los creó, los bendijo, Dios diciéndoles, sed fecundos y multiplicaos. Y ahí hay una pista muy interesante. No hay posibilidad de procreación entre hombre-hombre, mujer-mujer, Ujú. ¿no? Ya. Entonces, cuando Dios diseña, uno de los propósitos de la pareja es la continuidad de la especie. Y esto es muy interesante y muy curioso porque incluso a nivel secular, desde catedráticos de biología que están hablando de estas temáticas actualmente y que no quieren saber nada con religión, sí que plantean el problema que tiene la homosexualidad con el mantenimiento de la especie, ¿no? Y ahí ya en este diseño lo que plantea es que efectivamente esta idea de hombre-mujer y de que sean fecundos, de que se puedan multiplicar, era bueno, en gran manera. Pero es curioso porque un poco después, ya en Génesis 18, apenas el planeta va avanzando, Génesis 19, la humanidad realmente se fueron procreando, fueron siendo muy fecundos, avanza la especie. Y ya en Génesis 19, yo no sé cuántos años pasaron entre la creación y Sodoma y Gomorra. Pero en Sodoma y Gomorra ya, fíjate que llegan a visitar a Lot unas personas, unos hombres que se plantean como ángeles, ¿no? Mensajeros del Señor. Dice, y entonces vinieron los hombres del pueblo y le reclaman, es que es muy curioso leerlo tal cual, dice, Lot les invita a estos hombres visitantes, mensajeros que pasan por allí, les dice, señores míos, venid a casa de vuestro siervo para que paséis en ella la noche. Ahí vemos que son hombres, claramente, ¿no? Les invita a descansar y cuando ya están dentro, dice que no se habían acostado aún cuando los habitantes de la ciudad de Sodoma se agolparon alrededor de la casa, jóvenes y ancianos. Allí estaban todos sin excepción y le gritaban, ¿dónde están los hombres que has traído esta noche? Y dice, hazle salir fuera que tengamos relaciones sexuales con ellos. Y entonces Lot le dice, salió a la puerta y les dice, hermanos míos, os ruego que no cometáis tal maldad, ¿no? Y entonces lo curioso es que no lo plantea maldad como el hecho de decir cojo a los mensajeros por tener relaciones sin que quieran, sí, porque les da a las hijas. Sí. Lo que él veía como una aberración era que cojan a estos hombres. Estos hombres, claro. Y entonces ahí les plantea eso, por favor no, y como que les ofrece que las hijas, pero estos mensajeros le rescatan a él y a sus hijas, gracias a Dios, porque menuda también situación, Ya. lo meten para adentro y lo protegen. Y eso ya es Génesis. Y luego, fíjate, Levítico. Yo es que aquí me voy a detener, yo el resto te puedo decir 2 o 3 palabras de cada cosa, pero si la base tiene que estar en la palabra, hay cosas que tenemos que tener claras, ¿no? Fíjate que Levítico habla de prohibiciones concretas respecto a las prácticas sexuales, permitidas o no. Y es muy interesante porque en este diseño divino no solo tiene que ver en relación a la homosexualidad,
en qué cosas tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Sino, dice, por ejemplo, a ver, no tengas relaciones sexuales con ningún familiar cercano, no tengas con tu hermana, dice, con tus nietas, ¿no? Dice, no tengas con tu tía, con tu tío, ¿no? Dice, no tengas con tu nuera relaciones sexuales, con tu cuñada. Empieza a marcar una educación sexual Sexual, claro, claro. maravillosa que sin duda necesitábamos para diferenciarnos de los pueblos De de alrededor. alrededor, Exacto. que sin duda estas costumbres no las tenían de esta manera, sino todo lo contrario, como animales, ¿no? Sin Dios, acostándose con quien haga falta. Y todo esto lo que puede llegar a traer a los pueblos, ¿no? Dice, y entonces dice más adelante, cuando está explicando esto claramente, Levíticos 18:22, no te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Es una cosa aborrecible. Y también agrega que eso es homosexualidad. Y agrega, y no tendrás relaciones carnales con ningún animal. Que también ahí me parece interesante porque ahora estamos entrando ya en esa fase. Ya. Ahora ya Sí. en el momento en que hemos bajado barreras, comenzamos también a considerar la posibilidad de que seamos transespecies, ¿no? Ya. Y entonces también es una posibilidad pensar en tener relaciones con un animal. Entonces, el pueblo de la palabra, en la palabra encuentra una luz, encuentra un camino claro. Luego Mateo también, Mateo 19, Jesús ahí claramente habla del matrimonio, de lo que se espera, del ideal, y ahí menciona el momento en el que el matrimonio está planteado como tal en el origen, ¿no? Pero aquí está hablando de hecho del divorcio, pero fíjate, aún así nos da pistas porque dice, vosotros habéis leído que Dios cuando creó el género humano lo hizo hombre y mujer y dijo, por esta razón dejará el hombre sus padres y se unirá a una mujer y ambos llegarán a ser una sola carne. Y está hablando del divorcio y de cómo no debe ser el divorcio, pero sin embargo va dejando claro que no ha cambiado nada en relación a ese origen y a ese momento de diseño. Jesús no cambia No eso. cambia, claro. Entonces, aquí es donde yo más me podría extender sobre qué piensa el adventismo. El adventismo en sí mismo no puede pensar nada. Esta comunidad lo que quiere es acercarse a la cultura del reino que pueda plantear la palabra. Y entonces, ¿qué es lo que piensa la Biblia? Pues estas cosas, Exacto. ¿no? Nos deja instrucciones claras. Exacto. Pero una pregunta. Sí. Puede haber gente que diga, bueno, está bien lo que dice la Biblia, pero para nosotros lo único que veo aquí es amor entre dos personas. Sí. Dos personas que se aman. Hay gente que lleva 40 años en una pareja del mismo sexo Y no hay amor. y no sé si hay amor o no, pero que llevan tiempo y te pueden decir, pues ahí está el ejemplo de gente que se ama y están juntos, Vale. o decir, bueno, me puedo casar con una persona de mi mismo género y claro, no puedo tener hijos, pero podemos hacer fecundación y no sé qué, Claro. y te trae pues muchas de esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué es un pecado? ¿Por qué está mal si es amor entre dos personas? Creo que ahí la palabra clave es pecado. Porque, ¿qué es pecado? Apartarse del ideal. O sea, ¿y cuál es el ideal? Decimos que es el que está en la palabra. Entonces, vale. Es pecado en el momento en el que se aleja de lo que del ideal. se ha dicho en el diseño o en el ideal. Bien. ¿Es suficiente el amor? ¿Es un criterio suficiente? No. Es un criterio necesario para estar en pareja. Pero no es suficiente, porque yo puedo enamorarme de otro hombre que tenga otra mujer y es un criterio necesario estar enamorada de él, pero no es suficiente porque él tiene su pareja. Entonces, no amar a otro no es un criterio suficiente para decir, que corresponde que esté con él o con ella, yo misma, ¿no? Ya. Entonces, sí, es un pecado, qué rabia, ¿no? Para algunos puede ser. Yo lo siento, hay muchos pecados, hay muchas formas de vivir en pecado, no solamente tiene que ver con la homosexualidad. Y ahí está en el que nosotros lo aceptemos o no, lo creamos o no. Pero
no podemos forzar a la Biblia a decir otra cosa. Ese es el punto, ¿no? Claro. Y luego tenemos que plantearnos realmente los criterios de vida que tenemos y realmente si estamos siendo lógicos en nuestra forma de pensar y de vivir, ¿no? Y luego aceptar un poco las consecuencias de lo que traigan nuestras nuestras lógicas de vida. Entonces, me ha gustado lo que has dicho, porque muchas veces cuando los jóvenes somos jóvenes y estamos buscando pareja o pensamos que con el amor es suficiente, ¿no? Mm, Y decimos, bueno, me gusta, si me gusta, podría estar con él durante toda la vida porque me gusta y yo lo veo factible y ya está. Pero es interesante hacer entender a los jóvenes que no es solo el amor no basta, ¿no? no basta. No basta para tener una relación o una pareja como es lo que es el ideal de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál sería el primer paso para alguien que está lidiando con este conflicto dentro de la iglesia? Algún joven que está ahí pensando que él siente atracción por personas de su mismo sexo y no sabe qué hacer. ¿Qué le dirías? Yo diría que necesita urgentemente una desconexión cultural. Explica eso, por favor, porque yo creo que es muy interesante. Una desconexión Una cultural. desconexión cultural y una conexión absoluta con la cultura del reino. Mm, Em, Eso nos llevará a madurar y a mucho equilibrio en muchos sentidos, porque la cultura del reino no es otra cosa que Jesús mostrándose en este mundo y eso implicará que quizá no cambies tu orientación sexual porque efectivamente por múltiples causas has avanzado hasta donde has avanzado, pero decides vivir de otra manera. mm, El tema de la desconexión cultural implica que necesitarás desconectarte de todo lo que se consume actualmente porque si no es imposible pensar, querer seguir las lógicas de la palabra, ya. porque son absolutamente contraculturales o Ujú, anti naturales para la actualidad. O sea, es así, es todo lo que se consume en series, películas, redes sociales, nos lleva hacia normalizar y hacia, amistades. sí, y el entorno. Entonces, claro, primero necesitarás una temporada larga de desconexión cultural en el que honestamente comiences a buscar ayuda en Dios y quizá en algún terapeuta. Es complicado, tendrías que buscar a alguien que comparta la visión de la palabra, Ujú, porque la terapia al final son em, acompañamientos humanos para la organización del pensamiento para poder vivir de forma más saludable. Y ujú. entonces es como si siguieses un patrón a la hora de seguir un estilo de diseño en tu casa. Sí, Entonces, según el diseñador que elijas, el ujú, patrón del diseño que te va a ofrecer. claro. Entonces, no funciona la terapia con cualquier terapeuta porque efectivamente te puede plantear que te organices el diseño de tu vida de acuerdo a algo que esté en contra de la palabra, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que yo digo que es una desconexión cultural. Necesitas ayuno digital, necesitas, es que porque la dopamina que consumimos a todos los niveles nos mantiene como un poco zombies, la atención no nos permite ni siquiera acercarnos a la palabra y realmente escuchar el espíritu, estamos dispersos, nos cuesta. Entonces, claro, necesitamos primero hacer toda una higiene mental, espiritual, y eso implicará desintoxicación. Por Mucho, eso, mucho querer y mucho esfuerzo y sí. muchas ganas también. Y de hecho, después de toda esa temporada, yo diría, veremos cómo continúa todo esto, pero no podemos, no podemos querer seguir donde estamos y Ujú, plantearnos algo diferente. Necesitamos hacer algo bien distinto claro. para poder llegar a pensar diferente. Ujú. Mm. ¿Y qué consejos prácticos tienes para quienes enfrentan rechazo o quienes enfrentan
un grupo de amigos, incluso dentro de la iglesia, que no entienden mi condición, que no comprenden y directamente me rechazan porque yo tengo una orientación diferente a lo que la mayoría piensan. Uf, yo quiero decir que yo más le daría el consejo a la gente de la iglesia de que Ujú. le pida perdón. Ya, O sea, porque es... yo entiendo el sufrimiento mental, psicológico, ¿no? Incluso espiritual que puede tener una persona que está luchando con una orientación sexual. Si de por sí luchar con distintas cosas en la vida es complicado, esto que encima se plantea claramente como algo alejado a lo que plantea la Biblia la mente y el cuerpo me pide una cosa, la Biblia otra. Yo realmente no le deseo este sufrimiento a nadie. Entonces, no empatizar con el dolor ajeno me parece que habla muy mal de nosotros mismos. No estamos viviendo la cultura del reino tampoco nosotros y ya. también seremos juzgados por Ujú. eso. Entonces, em, aquel que está padeciendo ese rechazo, yo personalmente necesito decirle que lo siento, que nos perdone, pero entiendo que ese perdón no puede llegar si no hay un cambio en el comportamiento. Así que te diría que tristemente le tendría que decir que no se exponga a ese dolor o a ese rechazo abierto. Si es así como esa comunidad se está portando con él, que no se exponga a, ¿sabes?, a pechar o confrontar para que piensen igual que él, porque Ujú. tiene que entender que en este sentido él también tiene, o ella también tiene que mostrar respeto. Efectivamente, no les va a cambiar la forma de pensar porque esta comunidad sigue algo que no se puede cambiar. Entonces, ahora que necesitamos ser como Jesús, evidentemente, y ahí donde lo que cambia es nuestro comportamiento, ¿no? Pero necesita un grado de madurez esta persona con una orientación sexual diferente que no somos capaces de tener nosotros tampoco. Entonces, estamos ante una situación insalvable a nivel de convivencias. Ya. Claro, yo le diría, no temas, tú sé honesto en tu búsqueda con Dios. Eso no implica que no te vayas a salvar por no ser parte de la comunidad adventista, solamente que necesitas honestamente buscar lo que Dios quiera para tu vida. Ujú. Y quizá la comunidad ahora mismo te está haciendo más daño que otra cosa, pero cuidado, no te vayas a una comunidad. O sea, ¿qué es lo que quieres? Es la pregunta. ¿Solo pertenecer a una comunidad? Porque si es así, hay muchas comunidades que te van a abrazar, sobre todo el LGTBQ+, ¿no? Ujú. Pero la comunidad adventista no va a poder ofrecerte eso. Ahora, si tú decides am, ponerte la camiseta adventista, claro, pues ahí es cuando nosotros tendremos que abrazar esa lucha tuya personal y acompañarte para que En el eso proceso. pueda, claro. ¿Cómo afecta? Vivimos en una sociedad que dice que la libertad individual es muy importante. Hay que Sí. respetar la libertad individual, que cada uno haga lo que quiera y demás. Y has dicho una cosa interesante que he apuntado aquí, que no se puede cambiar. O sea, los principios de la Biblia no se pueden cambiar. Mm, Pero a veces, cuando yo quiero algo, deseo que los principios se adapten a mí, mm. pero los principios no se pueden cambiar. Entonces, con todo eso, la libertad individual, ¿cómo afecta eso a la forma de pensar de los adventistas con el tema homosexual? La libertad individual es algo que no podemos perder ni Ujú. no podemos arrebatar. Exacto. De hecho, el libre albedrío es uno de los valores o de los dones más grandes que nos ha dado Dios, del que tendremos que ser muy cuidadosos de cómo lo gestionamos, porque definitivamente somos dueños absolutos de nuestra vida y eso es lo que Él nos ha regalado, que pueda ser así. Es un regalo y a la vez es, madre mía, qué fácil hubiese sido que simplemente no nos permita pensar ni decidir y Ya, aquí y ahí te y ahí quedas. te quedas. Pero la libertad es parte de
una de las armas más poderosas en la lucha cósmica. Él nos crea de esta manera porque él necesitaba demostrar al universo cómo era realmente él. Ujú. Y todo se trata de él en este planeta. Él es quien nos ha diseñado. Él es el creador de esta obra, ¿no? Entonces, él será quien tiene claro lo que quiere para nosotros que somos su creación. Ujú. Entonces, él nos crea en libertad y con libertad, con lo que no podemos ser nosotros los que arrebatemos la libertad de los demás. Evidentemente, cada uno puede elegir su destino, nos guste más o menos. Y aquí es lo increíble, y por eso es como, él nos dice, esto es, y tú verás lo que haces, ¿no? La palabra, el camino, y luego sé libre. Y entonces lo que estamos experimentando ahora es básicamente que la gente más que nunca está pudiendo vivir esa libertad. Con lo cual, pues, bendita libertad. Como protestantes, la libertad es algo muy importante. Como evangélicos, la libertad es algo muy importante. Entonces, yo creo que no deberíamos tener problemas con ese aspecto. Si no nos quita Dios la libertad, ¿qué hacemos nosotros quitándole la libertad a nadie? Entonces, haciendo uso de esa libertad, que yo diga, bueno, yo soy libre de hacer lo que yo quiera con mi vida, entonces yo Sí, elijo esto y vosotros como comunidad tenéis que aceptar y respetar. sí, Respetar, yo creo que respetaríamos, pero aceptarme incluso eh, eh, con mi elección, porque ya en uso de mi libertad he aceptado, he elegido lo que me conviene para mí, lo que me gusta y ya está, ¿no? claro. Sí, pero eso es una cosa Ujú. y otra cosa es que estemos obligados a que seas parte de esta comunidad. Es curioso porque es como decir, no sé, hay un grupo de amigos adolescentes que son punk. Ujú. Y todos llevan ese rollo y fuman porros y de todo, ¿no? Ujú. Entonces llega uno y dice, vale, yo quiero ser de vuestra comunidad, pero no quiero llevar ese estilo, no fumo, no tomo, dejadme tal y cual. Mm, y los otros le dicen, no, tía, no mola, fuera. Ujú. Y él dice, no, aquí me quedo, me vais a aceptar. Es que básicamente no encajas en esta comunidad porque tristemente esto es lo que esta comunidad cree. Sí, Ahora, tú puedes ser amigo nuestro, en plan los panques, estamos en sí, ese, sí, sí, sí. pero no nos vengas a imponer nada de lo que tú crees o piensas. Ya. Es como la comunidad es como mayoría. Sí, 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 sí. Entonces, claro, ahí ya quedamos un poco a criterio ese grupo de cómo nos va a tratar. Ujú. Y igual logro ser súper amigo de los punk y mientras están fumando porros, o igual digo, es que yo aquí no pinto nada, no Ujú. pinto nada. Y bueno, ya está, es tu decisión, ¿no? Pero tú no puedes intentar que ellos vivan y piensen igual que tú. Será Ujú. al revés en todo caso. Ya. Eh, lo que digo es, las comunidades son grupos complejos, ¿no? Y siempre tienen códigos. Ya. Y siempre tienen una subcultura, sus costumbres, sus Sus rituales, normas. sus normas. Ujú. Entonces, si encima esa comunidad sigue normas que son como tenemos los cristianos, ¿no? Lo que esté en la palabra y los adventistas sobre todo, que la palabra es como muy importante, se pone mucho en valor, Ujú. pues lo tienes complicado, Ya. lo tienes complicado. Eh, Aún así es lo que digo, o sea, puedes, quizá esto es algo que tenemos que trabajar a la hora de la cultura del reino nosotros, de cómo cuidamos a los que no piensan igual, pero es algo que por ninguno de los dos lados puede haber exigencias. Claro. Porque es que si no, ¿de qué estamos hablando? Mm. No nos puedes exigir que te aceptemos y nosotros no podemos exigirte que cambies. Claro. Con lo que es una convivencia incómoda. Ujú. Sabemos que dentro de lo que es la iglesia, a veces este tema es un poco tabú, Sí. y no se habla mucho. ¿Qué sugerencias les darías a los líderes de la iglesia adventista para que podamos seguir o abordar este tema con amor y con compasión? Claro, es que yo creo que ahí está el mayor problema, porque
nombrar las cosas les quita poder, ¿sabes? Y si nosotros tomásemos más tiempo en justamente nombrarlas, empezaríamos a perderle miedo. No respeto, miedo. Miedo, claro. Y entonces podríamos decir claramente, es lo que te digo, ¿por qué nos cuesta tanto, nos resulta tan complicado hablar de homosexualidad? Si es que, lo siento, estamos hablando de algo con lo que no compartimos, pero eso no quita muchas otras cosas que tienen que ver ya con valores de convivencia, ¿no? Y ahí es donde tú dices, cómo los líderes deberían, pues tienen que educar, los líderes tienen que educarse, tienen que saber de qué están hablando, pero luego tienen que educarse también a nivel, ¿cómo diría? El resto de valores del reino, ¿sabes? Una cosa es creencias claras que nosotros entendemos, pero eso se tiene que traducir en nuestro comportamiento, en la forma en la que tratamos a los demás y merece el mismo trato un homosexual que no sé, alguien que venga a la iglesia y diga, pues yo quiero vivir con 3 mujeres y creo en esto. Y claro, tendremos que también tratarle con cariño, pero decir las cosas claramente. Claramente. En el momento en que nosotros no somos capaces de nombrar las cosas claramente y porque tenemos miedo que no sea que se ofenda, que, a ver, ni que monte algo, un circo a nivel mediático o que... Por favor, estamos hablando de que esto es una comunidad que tiene sus normas de convivencia y ya está. No estamos rechazando que esa persona pueda estar entre nosotros. Estamos diciendo simplemente que no compartimos su estilo de vida y que de hecho le recomendamos que deje ese estilo de vida. Pero luego, a partir de ahí, deberíamos tratarlo como el resto. ¿Sabes? El problema es, vale, pero entonces me tenés que bautizar, me tenés que casar. Bueno, eso ya son cuestiones de normas de esta comunidad. Ahí es donde tú no nos puedes exigir que nosotros, que tú lo hagas como esto. Nosotros no lo tenemos permitido en esta comunidad de esta manera. Pero oye, quédate entre nosotros. ¿Por qué nos violentas así? ¿Por qué nos estás violentando? ¿Sabes? Nosotros te estamos respetando. ¿Por qué no nos respetas tú a nosotros? Y yo creo que en ese delicado equilibrio de búsqueda de respeto mutuo y de honestidad en el trato, quizá podemos llegar un poco más a una convivencia posible, ¿no? Pero claro, los líderes para mí tienen que instruir mucho a la iglesia. Ya. Eso es algo básico, la instrucción. Sí. Entonces, teniendo claro las cosas, no tendríamos por qué tener miedo de que un niño se siente al lado de un homosexual a ver si se va a contagiar. ¿Qué es esto? No va por ahí. Ya. Ahí nos equivocamos tremendamente, ¿no? Como cristianos. Y de ahí va y siguiendo el hilo de eso, la siguiente pregunta, que era de cómo podemos tener conversaciones abiertas entre nosotros, abiertas, respetuosas, para que podamos hacer que este tema deje de ser tabú y poder, no solo con los líderes, ahora pasamos a la iglesia en general, a los jóvenes, cómo podemos hacer para que nuestros jóvenes puedan tratar estos temas sin que sea tabú. Es que hay que instruir. Primero. Decir claramente qué cree la palabra, qué muestra la palabra, qué presenta la palabra sobre esta temática. Y luego, yo sinceramente sugeriría que no entremos en debates. Lo siento, no voy a debatir esto. Es que no vamos a llegar a no vamos a encontrarnos en un punto medio. Ya. Sin embargo, podemos acompañarnos. Hablemos de cómo estamos, hablemos de qué necesitamos, hablemos de qué vamos a hacer mañana, hablemos de hacia dónde vamos. Es que no hablemos de algo en lo que no nos vamos a entender. Es imposible. Entonces, cuando yo digo instruir es súper importante, pero luego no traigamos a la iglesia el debate. No hay debate aquí, porque nosotros no estamos por la labor de encontrarnos en un punto medio. Ya. Ese es el problema. Por experiencia propia, yo creo que a veces, como no ha habido ni debate, ni instrucción, ni educación, ni se ha hablado, al final los jóvenes acaban en un terreno, se encuentran en un terreno peligroso con amigos de fuera, donde empiezan a ver esto como normal. Y como lo ven como normal y en la iglesia tampoco se ha hablado tanto,
al final les arrastra eso y acaban viéndolo. Y yo creo que el peligro es que al final verlo como algo normal. Y lo más triste es que en realidad en el fuero interno de nuestra naturaleza humana, lo que más buscamos desesperadamente es pertenencia, pertenecer. Sí. Entonces, lo que nos encontramos es que estas comunidades ofrecen eso también. Entonces, nuestros chicos no están cómodos en nuestras comunidades religiosas y se encuentran muy arropados en aquellas comunidades, ¿no? Por supuesto. Entonces, el problema es nuestro, que no hemos sido capaces de amar, de abrazar. Y hablábamos, ¿es criterio suficiente amar? No lo es, pero es un básico. Es un necesario, es un criterio necesario. Entonces, nosotros tenemos muchos problemas como comunidad. Al margen de que en esta temática podemos como arrinconarles, decir, no, este no es el camino y lo que quieras, y ellos se puedan sentir súper rechazados, pero si nos pusiéramos con otras temáticas, quizá también se nos podría arrinconar a nosotros, ¿no? Creo que estamos en un tiempo muy complicado, sobre todo porque claramente desde la cultura secular esto se plantea como una posibilidad. En una charla en un colegio, una chica me preguntó, yo les hago un ejercicio primero de que, como un semáforo en el que ellos me pueden preguntar lo que quieran, desde si me masturbo o me he masturbado, desde si tengo, ¿sabes? Todas estas cosas complicadas, yo les dejo que pregunten lo que quieran. Ahora, lo que yo les planteo es, todas tus preguntas te vuelven. Yo te las hago a ti también. Entonces, tú también tienes que estar por la labor de contestarme a ese nivel de profundidad. Sí. Y ella me preguntó, ¿alguna vez te planteaste si eras homosexual, si eras lesbiana? Y le digo, mira, ¿sabes lo que yo creo? Que no me he planteado esto porque he crecido en el tiempo que crecí. Y en mis 13 años, las cosas que vosotros veis yo no veía. Pero si yo hubiese visto lo que vosotros veis en mis 13 años, sí que me lo hubiese planteado. Por supuesto. Porque es lo que se plantea como una normalidad. Entonces, si tú estás creciendo y estás intentando entenderte y saber quién eres, y te dicen, mira si eres esto, si eres esto, si eres esto, si eres aquello, no solo ahora es si eres religiosa, si eres adventista, no solo es eso, sino también la sexualidad es un punto que en la identidad es una búsqueda muy fuerte también a la hora de buscar la identidad, pues yo me lo hubiese planteado. Entonces, nos encontramos con que o hablamos claramente de estas cosas, o nuestros hijos van a entender que esto es lo que se tienen que plantear. Y ahí es donde nosotros les tenemos que contar, esto no te lo tienes que plantear ahora mismo en tu vida. Claro. Esto no es parte de tu identidad o de tu búsqueda de identidad ahora. La búsqueda de la identidad es un proceso súper largo de toda la vida, y la parte de la sexualidad es algo que viene en el momento en que tú te puedes estabilizar con una pareja sexual, una pareja ya a nivel que puedes configurar algo con otro, ¿no? Algo sólido o más estable. Entonces, ahora estás en una etapa de tu vida en que esto no es una cuestión de tu identidad. Te puedes preguntar otras cosas y te las tienes que preguntar. Entre ellas, si crees en Dios. Eso es lo primero que te tienes que preguntar. Porque entonces todo lo demás se va a organizar. Y si no se organiza, pues es que no crees en esto. Porque tienes algo mal desde el principio. Para terminar, ¿qué consejo le darías a cualquiera de los jóvenes que están tanto dentro de la comunidad adventista o fuera, pero que están lidiando con esa lucha y quieren salir de allí y que necesitan ayuda? ¿Qué consejos les darías? Si quieren salir de allí, es un consejo, ¿no? Ya. Si están entre este mundo y simplemente no saben si seguir en nuestra comunidad religiosa o no, yo les diría que se liberen de la comunidad religiosa y realmente se planteen con honestidad fuera lo que quieren. O sea, que se vayan y que se lo planteen allí. Sí, sin lugar a dudas. Es que para mí es tranquilo, no fuerces el estar en esta comunidad porque te estás haciendo daño y el entorno mismo se está violentando. Entonces no te hace bien esto. Con lo que, tranquilo, no se trata de tu salvación ahora mismo, el pertenecer a esta comunidad o no. La salvación siempre tiene que ver con aceptar a Jesús en tu vida. Entonces, sé honesto, sal
y vive realmente esa búsqueda honesta a tope de qué quieres tú realmente tener que ver con Dios, si sí o si no, y que te vaya Él diciendo exactamente qué quiere de ti, ¿no? Para mí, el estar dentro de la comunidad religiosa o estar ahí en esa, lo único que está haciendo es confundirlo más. Ya. Para mí necesita vivir, y ya te digo, incluso la desconexión cultural también, o sea, si realmente estás en esta lucha de decir, jolín, ¿qué me pasa? Es que realmente deseo esto, necesito esto, quiero esto, no me veo con lo otro. Vale, entonces empieza una temporada de ayuno a todos los niveles, incluso religioso, de verdad, ¿eh? Sí, sí. Necesitas dejar de luchar con cualquier cosa y honestamente empezar a buscar, a ver, ¿qué quiero? ¿Quién soy? ¿Qué quiere ese Dios que me ha diseñado? ¿Puedo con eso? Después de mucho tiempo de desconexión, quizá pueda llegar a pensar de una manera en la que digas, no, sí, y quizá no. Y entonces ahí tendrás que tomar una decisión que es muy complicada. Pero no puedes planteártela antes de esa desconexión cultural porque es muy fuerte la influencia que está teniendo y el modelado que está teniendo en tu vida. Entonces, no estás realmente sabiendo qué piensas tú. Ya. Estás muy influenciado por lo que piensa Por el todo. entorno. Ya. Entonces, tanto si quieres permanecer o como si te quieres ir, lo primero que tienes que hacer es desconectarte de uno de los dos y tomar una decisión en base a lo que tú quieres y Sí. experimentarlo a tope, Sí, a tope y ver si te vale la pena o no. tristemente es así, esa es la Mm. libertad. La Así hemos libertad, sido exacto, exacto. creados. Porque no estarás ahí nadando entre dos aguas y Eso no le nunca hace vas bien a... a nadie. Exacto. Maijo, ¿algo más que quieras añadir? No, revoluciondelaternura.com Ujú. es el lugar donde se pueden encontrar contenidos asociados a educación sexual respetuosa, justamente, pero con un claro norte en la palabra. Y yo les recomiendo que busquen allí un poco como parte de esa búsqueda personal los contenidos que tenemos, que ofrecemos, revoluciondelaternura.com. Os vamos a poner el enlace en la descripción del vídeo para que Buenísimo. podáis acceder a esa página. En Instagram también estamos y es Ujú. Rep Ternura, Rep de Revolución, Rep Ternura, Red y Ternura. allí también vamos como actualizando las cosas que se van subiendo a la web. Muchas gracias. Pues nada, ya sabéis, podéis entrar allí, buscar información y espero que este mensaje le ayude a mucha gente que está lidiando entre dos aguas, que el Señor pueda tocar sus mentes, inspirarlos y que sepan que estamos aquí para ayudarlos y nada, sabemos que todos tenemos nuestras luchas y seguimos trabajando para ese reino eterno que Dios está preparando para nosotros. Mm. Así que muchas gracias, Maijo, por venir, por presentarte aquí con nosotros. Esperamos que algún otro día Vale. te tengamos otra vez. Dime Me algo. encantaría decir una cosa, Sí, y sí, es, de la familia no podremos salir. exacto. Lo digo porque de la comunidad sí, pero Ujú. de la familia no No, podremos. exacto. Y ahí sí que la familia cristiana que dice vivir estas verdades de la palabra le toca aceptación radical, ¿eh? Ah, Aceptación radical en el proceso de un libre camino y de una libre búsqueda. ujú, A nosotros solo nos queda orar, esperar, respetar, acompañar, ujú. pero no nos podemos meter en esa definición del otro en una mayoría de edad. En una mayoría de edad. O Cuando son sea, pequeños, nos sí. toca instruir, Ujú, instruir respetuosamente, no desde la fuerza. Pero te cuento, te tengo que contar, te lo voy a explicar, lo dirás y lo repetirás. ujú. Pero luego efectivamente va a elegir lo que sea, ¿no? Ahí O es sea, donde entra mucho el tema. Las crianzas también son muy importantes. ya. Y ahí estamos hablando de otra cosa que no es comunidad, que no nos hemos metido, pero me parece importante solamente matizar Ujú. que ahí como familias no podemos esperar que sea parte de nosotros y eso nos deje tranquilos y cómodos. Ahí no. Ahí es aceptación incondicional y respeto radical. Eso es complicado Muy porque, complicado. porque yo soy padre y mi hijo, yo qué sé, es mayor de edad y me dice esto y Sí. me dice
quiero dejar la iglesia, voy a buscar mi camino y aún vive en mi casa Si es y es mayor de edad, complicado, claro, es no. complicado aceptarlo Sí, siendo padre y decir, bueno, busca tu camino, a ver qué encuentras, seguiré orando por ti y claro. todo eso, ¿no? Has metido varios factores porque dices sigue aún viviendo en casa y es Ujú. mayor de edad. Ahí Sí. quizás sí que le puedes invitar a vivir fuera de casa. Mientras vive bajo las puertas de tu casa, yo en mi Ujú. casa serviremos a Jehová. Ya, Entonces te convendrá, ¿no? Es que esto empieza muy pequeñito. ya. Entonces, si nosotros luego reclamamos cosas que Cosas que no tampoco hemos hemos trabajado de antes, trabajado, claro. también estamos nosotros en problemas. Así que Ujú. ese sería otro tema. Ya. Y quizá podemos quedar en otro momento. Sí, sí, sí. Al final me va a tocar ir a Valencia un par Eso. de veces a grabar. Pues Muy sí. bien. Pues muchas gracias, Maijo. Muchas gracias, gente. Espero que el tema sirva y que Dios nos siga bendiciendo. Amén.